Hola amigos, soy Mónica de Sefer Pasaglia, miembro del cuerpo de conferenciantes de la ciencia cristiana. Voy a compartir con ustedes ideas sobre nuestro derecho a la inmunidad. Como ustedes habrán observado, los medios de comunicación y las redes sociales en esta época son monotemáticos. Todo el tiempo están dando noticias sobre la pandemia. Y es importante estar bien informados sobre las disposiciones gubernamentales preventivas para la salud pública, conocerlas y obedecerlas. Pero por otro lado, es injusto someternos a este bombardeo continuo de descripciones detalladas de síntomas, estadísticas y pronósticos desalentadores sobre el futuro de la humanidad. Esto produce en la población una sensación de vulnerabilidad, un contagio mental de temor que afecta la calidad de vida. Contagiar el temor a nivel mundial paraliza, porque ustedes vieron que el temor paraliza. Y esto está impactando en la economía. Muchos negocios y empresas, por esta incertidumbre, están suspendiendo sus proyectos y despidiendo empleados, porque no saben con certeza cómo va a evolucionar la economía. El contagio mental uno lo puede verificar en situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos estar sentados con nuestra familia alrededor de una mesa conversando y de pronto alguien bosteza y entonces todos nos encontramos bostezando. O podemos estar mirando una película y la protagonista llora y entonces nos encontramos con que también nosotros lloramos. Voy a compartir con ustedes ideas sobre cómo evitar dejarnos llevar por esta corriente mental de temor, cómo defendernos del contagio mental y cómo ejercer nuestro derecho a la inmunidad mental y física, compartiendo ideas de la ciencia cristiana. ¿Y qué es la ciencia cristiana? La ciencia cristiana es una manera de ver y de estudiar la vida, las enseñanzas y las maravillosas curaciones que hizo Jesús y ver qué prácticas que son estas, qué relevancia tienen para nuestra vida cotidiana, para la actualidad. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana estudiando la Biblia, comprendió que las curaciones que Jesús realizó no eran simplemente milagros inexplicables o irrepetibles, sino que estaban basados en una verdad universal y atemporal, una ley divina de armonía que él conocía. Y esta ley está disponible en la actualidad para todos nosotros. Les voy a contar un ejemplo de cómo funciona. Hace un tiempo una señora desesperada me llamó por teléfono para que oráramos juntas porque uno de sus hijos y la familia estaban en un país extranjero. Ellos habían sido exiliados de su país y todavía no tenían una casa donde vivir o un empleo, entonces simplemente recorrían con su auto y estaban transitando una zona de clima muy frío y ellos en ese momento tenían síntomas de gripe. La madre se desesperó al enterarse de esta situación y ella también ahora tenía síntomas de gripe. Así que de lo primero que le hablé fue del amor de Dios. Y cuando pienso en Dios, no pienso en una persona física, no pienso en un anciano que está en el cielo señalándonos con un dedo y juzgándonos. Pienso en Dios como el amor divino, la vida misma, la fuente de todo lo que es bueno, una presencia divina que llena todo el espacio, que nos cuida, que nos abriga, que nos envuelve.
Y de eso fue de lo que le hablé a esta señora. Le aseguré que ahí mismo donde su hijo y la familia estaban, ahí mismo donde ella estaba, el amor divino estaba presente y los cuidaba, los gobernaba con una ley de armonía. Colgamos y yo continué orando para poder sentir a ese amor divino que llenaba todo el espacio, que todos respirábamos una atmósfera pura del bien y que estábamos a salvo. No había desamparo, no había distancias ni separación, sino que todos estábamos a salvo, envueltos en ese amor de la vida divina. Lo que ocurrió fue que tiempo después ella me avisó que inmediatamente habían desaparecido todos los síntomas en toda la familia y ellos estaban muy agradecidos. Podemos preguntarnos cómo ocurrió el contagio de esta señora, ya que ella se encontraba a miles de kilómetros de distancia de su familia. Evidentemente ella no se contagió los síntomas de gripe por un contacto físico. El tema es que la desesperación que ella tenía porque su familia estuviera bien, produjo los síntomas de gripe, produjo un contagio mental. Y sentir la presencia del amor divino, sentir esa ley de armonía que estaba actuando en todos, eliminó el temor y eliminó los síntomas. Ustedes saben que el temor es la base de la enfermedad y la enfermedad y cualquier cosa que sea de semejante a Dios, de semejante al bien divino, es un sentido falso de lo que es la vida y de lo que somos cada uno de nosotros. Y esta ley de armonía puede librarnos de este sentido falso y hacernos sentir bien. También podemos ver en la Biblia cómo Jesús demostró naturalmente inmunidad. Él comprendía a Dios como el amor que llena todo el espacio y que gobierna a todos con esta ley de armonía. También él tuvo discípulos y les enseñó cómo vivir en inmunidad. Él fue llamado Cristo Jesús por cómo él expresaba el poder del amor divino para sanar. Cuando muchas personas se acercaban pidiéndole ayuda, lo primero que él decía es, no temas, y después los sanaba. En su época había muchos casos de lepra, una enfermedad que se consideraba contagiosa y para la que no se conocía una cura. Y entonces, en general, las comunidades lo que hacían era apartar a los leprosos. Jesús, según cuentan los evangelios, realizó muchas curaciones de leprosos y ellos fueron admitidos nuevamente en sus comunidades. Y este ideal Cristo, este poder del amor divino, de la vida misma, para sanarnos, para mantener nuestra inmunidad, como brilló en toda la experiencia de vida de Jesús, es una influencia divina que está presente, que está disponible para nosotros ahora. Sentir esta influencia del Cristo es lo que nos da inmunidad. Y esto es lo que la señora Eddy descubrió. Mary Baker Eddy vivió en Estados Unidos durante el siglo XIX y los inicios del siglo XX. Ella era una cristiana devota y durante la primera mitad de su vida tuvo una salud muy frágil, así que buscó soluciones. Ella recurrió a la medicina alópata y también recurrió a medicinas alternativas de su época, como por ejemplo la homeopatía, pero no pudo lograr una cura definitiva. Ella igualmente tenía la convicción de que Dios, el amor, el bien divino, podía sanarla. En 1866, ella tuvo una recuperación significativa de los efectos de heridas ocasionadas por un accidente. Ella tomó su Biblia y leyendo
una de las curaciones que había sido realizada por Jesús, sintió mucha inspiración, mucha iluminación y tuvo una recuperación inmediata. Como ella no entendía cómo había ocurrido su curación, se volvió a la Biblia en busca de respuestas. Ella durante días y meses reflexionó sobre el mensaje de la Biblia y percibió que el significado espiritual del mensaje de la Biblia revelaba una ley universal de armonía, que era la que mantenía a todos a salvo, la que producía la curación. Esta comprensión a ella le ayudó a sanar a otros cada vez más y a enseñar cómo otros podían ser sanadores también. Se presentaban muchos casos de gente que le pedía ayuda, y estos casos ya habían sido abandonados por los médicos y ella los sanaba. Ella descubrió que Dios, la vida divina, es la fuente de la salud, la fuente de la inmunidad, y que esta vida divina es la creadora de una creación que es totalmente pura e inofensiva, o sea, todos nosotros, toda la gente, y cómo esta vida divina gobierna toda su creación con una ley de armonía y desenvuelve continuamente el bien. Ella descubrió en la Biblia que esta vida divina creó a todos a imagen y semejanza de la vida, imagen y semejanza de el bien. Así que ella escribió sobre su descubrimiento en su principal obra, el libro Ciencia y Salud, con la llave de las escrituras. Y ella comenta en este libro sobre cómo los estados mentales de temor se expresan en el cuerpo. Y ella dice así: más de un caso irremediable de enfermedad es inducido no por infección ni por contacto con un virus material, sino por el temor a la enfermedad y por la imagen presentada ante la mente. Es un estado mental que luego es delineado en el cuerpo. Y esto es lo que ocurrió con esta señora sobre la que yo les comentaba antes y su familia. El hijo y la familia estaban en un país extranjero, no tenían un lugar fijo donde vivir ni empleo, andaban deambulando en auto y ese temor, esa sensación de vulnerabilidad, de desamparo, es lo que produjo los síntomas físicos de gripe. Y en el caso de mi amiga, aunque ella estaba a miles de kilómetros de distancia, el contagio de síntomas de gripe no fue, como dice acá, por el contacto con un virus material, sino por el temor a la enfermedad, por las imágenes mentales de enfermedad que ella pensaba, porque estaba desesperada por el bienestar de su familia. Y cómo, recuerden que la curación ocurrió por cómo el amor divino, esta vida divina, estaba presente y los gobernaba con una ley de armonía. También pensé en que ellos eran la imagen y semejanza de la vida divina misma, y entonces su ser solo podía expresar armonía, salud, inmunidad. Y esta ley de armonía de la que les estoy hablando es la que actuó en su favor y eliminó el temor y cualquier síntoma. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Qué podemos hacer para cuidar de nuestro estado mental? ¿Qué podemos hacer para liberarnos de estas imágenes mentales atemorizantes de enfermedad? ¿Qué podemos hacer para ejercer nuestro derecho divino a la inmunidad mental y física? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora.
esta disposición gubernamental quédate en casa es una reglamentación importante, es una muy buena idea y podemos pensar desde una perspectiva espiritual sobre qué también incluye quédate en casa, que va más allá de quedarse encerrado entre cuatro paredes. Ustedes saben que uno en general dentro de su casa se siente seguro y entonces podemos pensar en quedarnos en casa como mantenernos en un estado mental seguro, un estado mental de paz, de receptividad al bien, que nos dé una oportunidad para orar, para volvernos a Dios, el amor divino, sentir que el amor está presente y que estamos a salvo. A mí me gusta mucho lo que la Biblia dice sobre quedarse en casa, sobre sentirnos seguros. El Salmo 91 habla mucho sobre esto y me gusta la primera parte que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que otra manera de ver esta idea de quedarse en casa es sentir que vivimos en la presencia de este amor divino, del bien mismo, al abrigo del Altísimo. Y también aquí habla de Dios como omnipotente, teniendo todo el poder. Entonces podemos orar y uno puede orar de muchas maneras diferentes, pero orar es volverse a Dios, volver nuestros pensamientos a Dios para comprender más sobre su naturaleza, como el amor divino, el bien siempre presente, que hizo una creación buena e inofensiva, que la gobierna con su ley de armonía, y pensar en esta presencia divina como teniendo todo el poder para mantenernos a salvo, cómo nos gobierna con esta ley de armonía y cómo no existe ningún poder aparte del amor, aparte del bien divino, aparte de la vida misma, que pueda anular esta ley de armonía, interferir con esta ley de armonía. Cómo comprender todo esto nos hace ver que la salud y la inmunidad son parte de nuestra identidad como expresión de esta plenitud de la vida divina. Y esto no se trata simplemente de pensar en forma positiva, estamos reconociendo una ley de bien que está actuando en nuestro favor y que expresa estas verdades en nuestra experiencia. Puede ser que mucha gente, debido a sus empleos o a necesidades familiares, tenga que salir de casa o incluso tenga que salir de su casa para ayudar a otros que tienen necesidades en este momento. Pero como Dios, el amor divino, está en todas partes y como nosotros podemos orar en cualquier lugar, si debemos salir, podemos sentirnos a salvo, podemos sentirnos en casa, en este estado mental seguro de armonía. Ahora, esto no quiere decir que alguien puede tener una actitud irresponsable o contraria a la regla de oro, de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Cuando oramos y nos dejamos inspirar por Dios, el amor, nuestras decisiones y nuestras actitudes expresan sabiduría y amor fraternal. Y esta ley de armonía también está en operación para que nosotros seamos inmunes a la escasez y a la pobreza. Esta ley de armonía del amor, de la vida misma, está presente ahora para satisfacer todas nuestras necesidades, ya sea
guiando a los gobiernos mundiales a establecer disposiciones que ayuden a sobrellevar este aislamiento social o también dándonos ideas, inspirándonos con ideas preventivas y creativas que satisfacen nuestras necesidades. Entonces, eh, podemos saber que el amor divino no nos va a dejar a mitad de camino, nos ofrece inmunidad de todo mal. Conozco casos de mucha gente que ha tenido necesidades de tener un empleo o no tenía una vivienda o estaba pasando por una etapa de escasez y recurrir a esta ley divina de armonía les trajo soluciones. En mi propio caso, hace unos años en América del Sur hubo una crisis económica que uno de los resultados fue que fui despedida de mi empleo y aunque en ese momento no parecía haber en los periódicos ofertas laborales, de hecho no había ninguna, yo pude quedarme tranquila porque reconocí que esta ley de armonía del amor divino, que este bien infinito de Dios gobernaba mi experiencia, se expresaba en mi experiencia. Esto me liberó totalmente del temor o de la incertidumbre. 15 días después apareció una oportunidad de empleo mucho mejor que la anterior y todas mis necesidades fueron satisfechas. Y esto ocurre porque cuando sentimos que vivimos en la presencia del amor divino, que Él nos está cuidando, este sentir su presencia se expresa en nuestra vida naturalmente en que todas nuestras necesidades son satisfechas. Bueno, y otra cosa que tenemos que considerar en este momento cuando pensamos en quedarte en casa, en quedarnos en casa, es no permitir que nuestra casa sea invadida, no permitir que nuestra atmósfera mental sea invadida. En otra obra de Mary Baker Eddy, Escritos Misceláneos, ella alerta. El consentimiento común es contagioso y hace contagiosa la enfermedad. Entonces es tan importante dejar de dar nuestro consentimiento a las noticias en los medios de comunicación, a los pronósticos desalentadores, a las especulaciones sobre un futuro terrible para la humanidad. Nosotros podemos decidir tener pensamientos puros y pensamientos sanos. Podemos reclamar nuestro derecho a sentir que como vivimos en la presencia del amor divino de la vida misma, estamos a salvo, que esta vida expresa en nosotros la inmunidad y expresa en nosotros ideas que satisfacen todas nuestras necesidades, que su ley de bien está en acción y podemos esperar solo lo bueno. Bueno, les voy a contar una experiencia que tuve hace un tiempo que ilustra lo importante que es no dar nuestro consentimiento a este tipo de pensamientos. Resulta que yo estaba con mi familia en una feria del libro, la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. En esa época, en muchos países de Sudamérica, había una epidemia de gripe A, pero en el caso del gobierno de mi país no se habían establecido ninguna reglamentación de aislamiento, o sea que la gente hacía vida normal. Nosotros estábamos paseando por la feria del libro que estaba llena de gente y mirábamos y comprábamos libros. De pronto yo empecé a sentir síntomas muy fuertes de gripe, apenas podía mantenerme en pie, así que le pedí a mi esposo que continuara recorriendo la feria con mis hijas y traté de apartarme para tener serenidad y orar. Oré con todo mi corazón
y me propuse no dar mi consentimiento a ningún síntoma de contagio, ni mental ni físico. Recordé que en ese mismo momento yo estaba en la presencia del amor divino, el bien infinito que lo llenaba todo, estaba respirando la atmósfera pura del amor donde no había ningún elemento nocivo y que este amor, la vida misma, expresaba en mí la salud, expresaba en mí la inmunidad, me gobernaba con una ley de armonía. Así que se me fue el temor, sentí mucha paz y 10 minutos después los síntomas habían desaparecido completamente y pude continuar mi paseo con mi familia y nadie en mi familia tuvo ningún tipo de síntoma. Así que hoy mismo tú puedes decidir quedarte en casa, mantenerte en esta atmósfera mental de paz, de receptividad a lo bueno, al abrigo del Altísimo, sabiendo que Dios, la vida divina, el amor, expresa en ti la salud, expresa en ti la inmunidad y te gobierna continuamente con su ley de armonía.